Muy buenas tardes compañeros y maestra. A nuestro equipo nos tocó hablarles acerca del contrato de sociedad civil y el autor Bernardo Pérez Fernández del Castillo en su libro Contratos Civiles nos da la definición de este, que dice: la sociedad es un contrato por virtud del cual dos o más personas se obligan a combinar sus recursos o sus esfuerzos para lograr un fin común de carácter primordialmente económico, pero que no constituya una entidad comercial. Tiene como efecto la creación de una persona jurídica. Esto lo vemos ejemplificado en sociedades civiles como es la beneficencia o la caridad o la Cruz Roja. Yo les voy a hablar sobre las características de la sociedad civil. La primera es bilateral. La sociedad civil es de carácter bilateral porque produce obligaciones recíprocas, en el sentido de que las obligaciones de los socios para con la sociedad, de la sociedad a los socios y de los socios entre sí, de tal manera que es una obligación que constituye al derecho de otro y viceversa. La segunda es consensual. No es necesariamente la entrega de los socios para que esté legalmente constituida la sociedad. Solo basta con que los socios entreguen en el plazo convenido. Lo anterior confirma las circunstancias de que si uno de los socios demora la entrega de su aporte, la sociedad se le puede exigir ejecutivamente o rescindir del contrato respecto al dicho socio. La tercera es principal. La sociedad civil existe por sí misma, no necesita de manera alguna la existencia anterior o simultánea de otro contrato que haga respecto a ella. La cuarta es oneroso. La onerosidad civil se divide en dos, que es la primera: los aportes de cada socio sin excepción tienen la obligación de entregar su aporte. Y la segunda, el derecho a recibir utilidades, que no es válido en ningún convenio por el cual ninguno de los socios es partícipe de las utilidades. Y por último, es solemne. El contrato da nacimiento a la sociedad civil es rigurosamente formal. Quiere decir que consiste en celebrarse de una forma en que sea escrita públicamente, cuyo testimonio debe ser inscrita por el registro de las personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Sin ese cumplimiento de dichos requisitos no existe dicha sociedad. Yo les voy a hablar sobre los elementos de existencia de este contrato. Como primer elemento tenemos el consentimiento. Este es un acuerdo de voluntades sobre la creación o transmisión de derechos y obligaciones. Por ser un contrato de intuitu personae, que significa respecto a la persona, no hay consentimiento cuando existe un error en la persona, pues existe un obstáculo que impide el nacimiento de la obligación. Como segundo elemento tenemos el objeto. El objeto jurídico directo es la creación o transmisión de derechos y obligaciones, y el objeto jurídico indirecto es dar o hacer. El tercer elemento es el objeto material, que son los bienes o el trabajo que los socios obligan a aportar. Es decir, si el socio es capitalista, la aportación puede consistir en una cantidad de dinero o en bienes. Estos bienes deben existir en la naturaleza, ser determinados o determinables en cuanto a su especie y calidad. Cuando el socio es industrial, la aportación consiste en la realización de un hecho, mismo que debe ser posible ilícito. Como último elemento tenemos el objeto o finalidad social. Al igual que el material, el objeto social debe ser posible ilícito y este integra las finalidades para las que se creó la sociedad. Elementos de validez. Número 1. La capacidad. Los socios requieren de capacidad general. Solo puede aportar un bien la persona que tenga capacidad de disposición para ello. Deberá ser lícito, o de lo contrario será un delito delictuoso y está previsto en el Código Penal y va a provocar su disolución. Y no deberá ser imposible o traerá como consecuencia la nulidad de la sociedad. Y esta la puede solicitar cualquier socio. Y número 2. Las formalidades. Debe constar por escrito para ser válido. Para terminar, en el acta constitutiva debe contener el nombre de los socios, la razón social, el objeto de la sociedad y el importe de capital y la aportación con la que cada socio va a contribuir a dicha sociedad. Los efectos jurídicos del contrato de sociedad civil son los derechos y obligaciones que de éste nacen. Yo les voy a hablar sobre las obligaciones. En primer lugar, se deben entregar los aportes a realizar en el lugar, la fecha y en la forma en que hayan sido convenidos. En segundo lugar, se debe cumplir con sanear, tanto por evicción como por vicios ocultos, las cosas que se aporten. En tercer lugar, se debe indemnizar a la sociedad por los daños que le causen, ya sea por dolo, por abuso de las facultades o por negligencia. Los miembros de la sociedad deben abstenerse de tomar para sus gastos personales una mayor cantidad que la que haya sido establecida para ese fin. Respetar y cumplir los contratos celebrados dentro de los límites de sus atribuciones por quien ejerza la administración de la sociedad o, en dado caso, por algún socio sin autorización,
siempre y cuando la empresa hubiere aprovechado los resultados. Responder con bienes propios por los adeudos de la sociedad, siempre y cuando los bienes de ésta no fueren suficientes para cubrir el adeudo. Abstenerse de todo aquello que fue contrario o perjudicial para el interés social. Derechos en el contrato de sociedad civil. Derecho a tener voz y voto. Los socios tendrán derecho a ser escuchados cuando se trate de asuntos de relevancia para la sociedad. Derecho a renunciar a la sociedad. Es posible que los socios extingan las relaciones sociales siempre y cuando la renuncia no sea de mala fe ni extemporánea. Derecho a no ser excluidos de la sociedad. Solo pueden ser excluidos de la sociedad mediante el acuerdo unánime de los socios o por la existencia de una causa grave prevista en los estatutos de la sociedad. Derecho a ceder sus derechos sociales. Los socios pueden transmitir sus derechos siempre que cuenten con la aprobación de los demás socios. Derecho del tanto. Si varios socios quieren hacer uso del tanto, les competirá este en la proporción que representen. El término para hacer uso del derecho del tanto será de 8 días, contados desde que reciban el aviso del que pretende enajenar. Derecho al haber social. Los socios tienen derecho a participar en el haber social al practicarse la liquidación de la sociedad. Derecho a participar en el haber social. Derecho a participar en los provechos y utilidades de la sociedad. Derecho a participar en la administración de la sociedad. Derecho a examinar el estado de los negocios sociales. Derecho a que se les rindan cuentas y, por último, derecho a pedir liquidación en la sociedad. Bueno, en el marco legal del contrato de las sociedades civiles, en el capítulo 1 de disposiciones generales nos dice el artículo 2688: por el contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter preponderantemente económico, pero que no constituyen una especulación comercial. Esto quiere decir que los que están en el contrato de la sociedad tienen las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones para así poder llegar a un fin común. También nos dice el artículo 2690 que el contrato de sociedad debe constar por escrito, pero se hará constar en escritura pública cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes cuya enajenación debe hacerse en escritura pública. Ejemplo, si una persona tiene algún terreno y lo quiere meter a la sociedad, esto se tiene que hacer por medio de un notario público y obviamente tiene que hacerse por escrito. En el artículo 2696 también nos dice que será nula la sociedad en que se estipule que los provechos pertenezcan exclusivamente a alguno o algunos de los socios y todas las pérdidas a otro o a otros. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los socios tienen que tener lo mismo, tienen que ser por igual. No dos socios tienen que tener las ganancias y el que quede, pues obviamente va a quedar con las pérdidas. Obviamente cuando llegue a pasar algo así se va a anular la sociedad. La extinción del contrato de sociedad civil se da por disolución. Una sociedad se puede disolver por distintas razones. Puede ser por consentimiento unánime de los socios, por haberse cumplido el término prefijado en el contrato de sociedad, por la realización completa del fin del contrato o, en dado caso, por la imposibilidad de la consecución de los objetivos, por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tenga responsabilidades ilimitadas por los compromisos sociales, salvo que en el acta constitutiva esté estipulado que la sociedad continuará con los sobrevivientes o, en dado caso, con los herederos de aquel. Por la muerte del socio industrial, siempre y cuando su industria haya dado nacimiento a la sociedad. Y, en última instancia, una sociedad se puede disolver por resolución judicial. En conclusión, la sociedad es un contrato por el que dos o más personas se obligan a combinar sus esfuerzos o recursos para lograr un fin común, principalmente de carácter económico, aunque estas no constituyen las especulaciones comerciales. Tiene como efecto la creación de una persona jurídica. El objeto es la transmisión de derechos y obligaciones y el objeto material son los bienes o el trabajo que los socios están obligados a aportar.